Todo comenzó un día junto al río Jordán. This episode is brought to you by Paramount Plus. Paramount Plus has movies. So many movies. The movies you've seen 1,000 times and could watch 1,000 more. Iconic movies your friends can't believe you haven't seen. New movies, classic movies, new takes on classic movies. So whether you're into Top Gun or The Naked Gun, Mean Girls or Mission Impossible, Smurfs or Sonic the Hedgehog, there's a mountain of movies to discover on Paramount Plus. Start streaming today. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Un escenario que sería testigo del momento más trascendental de mi vida. Mi maestro, Elías, un hombre de Dios de inquebrantable fe, me había guiado y enseñado en los caminos del Señor. Mientras caminábamos, hablamos de lo divino y de lo terrenal, hasta que algo extraordinario sucedió. De repente, un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció, separándonos el uno del otro. Elías fue arrebatado en un torbellino hacia el cielo, dejando atrás su manto, que cayó a mis pies. Desde entonces, mi vida estuvo llena de signos y prodigios. Sané aguas envenenadas, multipliqué aceite para una viuda y devolví la vida al hijo de una mujer sunamita. Cada milagro, cada intervención divina era un testimonio del poder de Dios actuando entre su pueblo. Pero déjenme contarles desde el principio, pues este fue solo el principio de todos los milagros que pude presenciar a lo largo de mi vida. Mi nombre es Eliseo, y esta es mi historia. En los campos de Abel Mehola, bajo el ardiente sol, fui llamado por primera vez al servicio del Señor. Yo era un joven que trabajaba en los campos de mi familia. Aquel día, como cualquier otro, estaba arando la tierra. Dirigía 12 yuntas de bueyes, y yo mismo labraba la tierra con el último par. Un día sin previo aviso, Elías, el profeta del Señor, se acercó a mí. Él tomó su manto, esa prenda distintiva que denotaba su consagración a Dios, y lo colocó sobre mis hombros. Este acto simbolizaba mi llamado a seguirle y a tomar su lugar como profeta. En ese instante, sentí que algo poderoso y trascendental había sido depositado sobre mí. Era más que un manto. Era una invitación a entrar en una vida de servicio divino, una carga de responsabilidad y fe. Consciente de la seriedad de este llamado, corrí tras Elías y le solicité permiso para despedirme de mis padres. Él, firme en su propósito, me dejó libre para decidir, subrayando que el manto sobre mis hombros era ya una señal de mi nueva vida. Regresé brevemente para decir adiós a mi antigua vida. Preparé un banquete de despedida para la gente de mi lugar, usando los bueyes con los que araba. Era una forma de cerrar un capítulo y empezar otro con total entrega. Después de ese sacrificio, dejé todo atrás para seguir a Elías. Desde ese momento, me convertí en su sirviente y aprendiz, absorbiendo cada enseñanza, cada palabra y cada gesto de aquel hombre de Dios. Así comenzó mi jornada en el camino como profeta, bajo la tutela de Elías, hasta el día que recibí una doble porción de su espíritu. Ese día marcó un antes y un después en mi vida y ministerio. Un día en que el curso de mi destino se sellaría para siempre. Comenzamos nuestro viaje, Elías y yo, sabiendo que algo trascendental estaba por ocurrir. El Señor había revelado a Elías que pronto sería llevado al cielo, y aunque era un conocimiento compartido discretamente, el peso de esa revelación impregnaba cada paso que dábamos. Nos dirigimos primero a Betel, un lugar de importancia profética, donde la presencia de futuros profetas y discípulos daba testimonio de la vibrante tradición espiritual que nos conectaba. En Betel, los hijos de los profetas se nos acercaron, dirigiéndose a mí con una pregunta inquietante. ¿Sabes que hoy el Señor va a quitar a tu Señor de ser tu guía? A lo que respondí, sí, yo lo sé, callad. Mi corazón estaba turbado, pero decidido a no mostrar mi inquietud o detener mi paso. Elías, con la serenidad que lo caracterizaba, me instó a quedarme en Betel mientras él continuaba hacia Jericó. Pero mi determinación era firme.
No dejaría a mi maestro en sus últimos momentos en la tierra. Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré, le dije, y así seguimos juntos hacia Jericó. Al llegar, nuevamente fuimos rodeados por los hijos de los profetas, quienes repetían la misma inquietante verdad de su partida inminente. Mi respuesta fue la misma, cargada de dolor pero firme en la decisión de acompañar a Elías hasta el final. Elías me propuso una vez más quedarme, esta vez en Jericó, mientras él se dirigía al Jordán. Pero mi respuesta no cambió. Con cada etapa del viaje, mi resolución se fortalecía más. Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y así, ambos llegamos al Jordán, acompañados por 50 hombres de los hijos de los profetas, que se quedaron a cierta distancia, observando desde lejos. En la orilla del Jordán, Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Once upon a mundane morning, Barb's day got busy without warning. A realtor in need of an open house sign. No, 50 of them, and designed before 9. My head hurts. Any mighty tools to help with this plight? Aha! Barb made her move. She opened Canva and got in the groove. Bulk creating Canva sheets. Create 50 signs fit for suburban streets. Done in a click, all complete. Sweet! Now, imagine what your dreams can become when you put imagination to work at Canva.com. This episode is brought to you by Progressive Commercial Insurance. Business owners, meet Progressive Insurance. They make it easy to get discounts on commercial auto insurance and find coverages to grow with your business. Quote in as little as 8 minutes at progressivecommercial.com. Progressive Casualty Insurance Company. Coverage provided and serviced by affiliated and third-party insurers. Discounts and coverage selections not available in all states or situations. Con un acto tan simple pero cargado de fe, las aguas se dividieron a nuestra derecha e izquierda, creando un camino seco a través del río. Sin dudar, cruzamos al otro lado, caminando sobre el lecho seco del río Jordán. Una vez que estuvimos al otro lado, Elías se volvió hacia mí con una gravedad que sentí en el alma. «Pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea quitado de ti», me dijo. Sabía que este era un momento crítico, la oportunidad de pedir algo que podría definir el resto de mi ministerio. Con la más profunda reverencia y un corazón lleno de deseo de servir a Dios como mi maestro lo había hecho, pedí: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Era un pedido audaz, buscando no solo seguir sus pasos, sino también expandir el alcance de su ministerio. Elías, considerando mi pedido, respondió que había pedido algo difícil, pero estableció una condición. Si lo veía cuando fuera llevado de mí, recibiría lo que había pedido. Si no, no sería así. Mientras aún hablábamos, un carro de fuego y caballos de fuego nos separaron uno del otro, y Elías ascendió al cielo en un torbellino. Miré fijamente, sin desviar mi vista, absorbiendo cada detalle de ese momento sobrenatural. Tras la partida de Elías, recogí el manto que había caído de él, símbolo de la transferencia de su autoridad y unción. Regresé al Jordán y con el manto en mano, golpeé las aguas mientras clamaba: «¿Dónde está el Dios de Elías?». Al igual que antes, las aguas se dividieron y crucé de regreso. Los hijos de los profetas, que observaban desde lejos, vieron el milagro y reconocieron que el espíritu de Elías reposaba ahora sobre mí. Se postraron en tierra ante mí y aceptaron mi liderazgo. Sin embargo, aún con dudas, pidieron permiso para buscar a Elías, pensando que quizás el Espíritu del Señor lo había dejado caer en algún monte o valle cercano. Les di permiso, sabiendo que necesitaban ver por sí mismos que Elías no volvería. Después de 3 días de búsqueda infructuosa, regresaron a mí. Les reprendí suavemente por no haber atendido mi palabra inicialmente, consolidando aún más mi posición como su líder espiritual. Este fue el comienzo de mi ministerio en plenitud, marcado por signos y maravillas, estableciéndome como el sucesor legítimo de Elías en el poder y la presencia de Dios. Cuando regresé a Jericó, una ciudad conocida por su belleza pero afligida por un grave problema. Su fuente de agua estaba corrompida, lo que hacía que el agua fuera impotable y causaba que la tierra fuera estéril. Los habitantes de la ciudad se acercaron a mí con sus preocupaciones diciéndome: «He aquí,
La situación de esta ciudad es buena, como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra es estéril. Consciente del sufrimiento que esto causaba, sabía que mi respuesta a esta situación sería una prueba temprana de mi capacidad para llenar los zapatos de mi predecesor. Pedí un jarro nuevo y puse sal en él. Con el jarro en mano me dirigí a la fuente de las aguas. Allí vertí la sal y proclamé: «Así ha dicho el Señor, he sanado estas aguas, no habrá más en ellas muerte ni esterilidad». Fue un acto simbólico, pues la sal por sí sola no tiene el poder de purificar una fuente entera de agua, pero era un acto de fe en el poder de Dios. El milagro se manifestó. Las aguas fueron sanadas conforme a la palabra del Señor que había pronunciado. Desde ese día hasta ahora, las aguas se volvieron saludables, y la tierra que una vez fue estéril, comenzó a florecer nuevamente. Mientras subía por el camino, un grupo de jóvenes del pueblo comenzó a burlarse de mí y a desafiarme. Salieron de la ciudad y empezaron a gritarme: «Sube, calvo, sube, calvo». Aunque puede parecer un simple insulto, este acto de desprecio no solo era hacia mi persona, sino también hacia el oficio profético que representaba, y en un sentido más amplio, hacia el Señor mismo. Ante esta provocación y desprecio, me detuve y mirando atrás, los reprendí en el nombre del Señor. Acto seguido, del bosque cercano salieron 2 osas, las cuales atacaron a algunos de los jóvenes del grupo. Este suceso demostró de manera dramática la seriedad con que Dios defiende a sus ungidos y la gravedad del respeto hacia sus siervos. En cierta ocasión, me encontré con el angustioso clamor de una viuda, cuya vida había sido envuelta en desesperación tras la muerte de su esposo, un hombre que había sido uno de los hijos de los profetas. Con su fallecimiento, no solo perdió a su compañero, sino que se enfrentó a una abrumadora deuda. Cuando vino a mí, su voz estaba cargada de temor y urgencia. «Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para llevarse a mis 2 hijos para que le sirvan». Y su situación no solo era una crisis financiera, sino que también amenazaba con desgarrar lo que quedaba de su familia. Pregunté qué tenía en su casa, a lo que ella respondió que no poseía nada excepto una pequeña cantidad de aceite. Viendo esto como una oportunidad para que Dios mostrara su provisión, le dije que pidiera prestadas tantas vasijas vacías como pudiera a sus vecinos. Le instruí que no pidiera unas pocas, sino muchas. Una vez que tuviera las vasijas, debería cerrar la puerta detrás de ella y de sus hijos, verter el aceite en todas las vasijas y poner a un lado las que estuvieran llenas. Siguiendo mis instrucciones, ella hizo exactamente eso. Introducing Meta Ray-Ban Display, the world's most advanced AI glasses. With a full color display built into the lens of the glasses, it's there when you need it and gone when you don't. Send and receive messages, translate or caption live conversations, collaborate with Meta AI, and more. Be one of the first to try Meta Ray-Ban Display. Visit meta.com/Meta Ray-Ban Display to book a demo and find your pair. Anyone can follow. It takes something special to be an original, which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. En la privacidad de su hogar, comenzó a verter el aceite, y a medida que lo hacía, el pequeño frasco que tenía continuaba fluyendo hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Fue un milagro de multiplicación que solo pudo haber sido orquestado por el poder de Dios. Una vez que todas las vasijas estaban llenas, ella volvió a mí para preguntar qué debía hacer a continuación. Le instruí que vendiera el aceite y pagara su deuda, y que con el dinero que sobrara, ella y sus hijos vivieran de ello. De esta manera,
no solo se aseguró la liberación de su deuda inmediata, sino que también se proveyó para su sustento futuro. En cierta ocasión, mientras viajaba regularmente por Sunem, una región donde una mujer distinguida me ofreció hospitalidad. Reconociendo que yo era un hombre de Dios, ella y su esposo tomaron la generosa decisión de preparar una pequeña habitación en la azotea de su casa para mí. Esta habitación estaba amueblada con las necesidades básicas: una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que pudiera descansar y meditar durante mis visitas. Agradecido por su bondad y movido por su generosidad, quise recompensarla de alguna manera. Mi sirviente Giezi observó que, aunque la mujer estaba casada, no tenía hijos y su esposo ya era mayor. Viendo una oportunidad para bendecirla, la llamé y le profeticé que al siguiente año, por ese mismo tiempo, abrazaría a un hijo. Al principio, ella no podía creerlo, temiendo que sus esperanzas fueran levantadas en vano. Sin embargo, tal como lo había dicho, la mujer de Sunem concibió y dio a luz un hijo al año siguiente. El niño creció, y un día, mientras estaba en el campo con su padre, comenzó a quejarse de un dolor de cabeza severo. Lo llevaron a casa, pero a mediodía murió en el regazo de su madre. En lugar de resignarse a su suerte, la mujer de Sunem tomó una decisión audaz y llena de fe. Colocó el cuerpo de su hijo en mi cama, cerró la puerta y salió apresuradamente para encontrarme. Cuando la encontré, se aferró a mis pies, desbordada por el dolor pero aún confiando en la posibilidad de un milagro. A pesar de la confusión de mi sirviente, que trató de apartarla, reconocí la profundidad de su necesidad y la gravedad de la situación. Le pedí a Giezi que fuera adelante con mi báculo para colocarlo sobre el niño, pero la madre insistió en que yo mismo fuera. Sabiendo que se necesitaba una intervención más directa, me apresuré a su casa. Allí encontré al niño muerto, acostado en mi propia cama. Entré solo, cerré la puerta y oré al Señor. Luego me acosté sobre el niño, boca a boca, ojos a ojos, manos a manos. Mientras me estiraba sobre él, el cuerpo del niño se calentó. Me levanté, caminé de un lado a otro en la habitación y luego me estiré sobre él nuevamente. Esta vez, el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Llamé a la madre de Sunem, y con lágrimas de alegría y asombro, ella entró y se llevó a su hijo vivo en sus brazos. Este milagro no solo revivió al niño, sino que reafirmó mi rol como un instrumento de la gracia y el poder divino, mostrando que la vida y la muerte están en manos de Dios. La historia de Naamán es otro acontecimiento en mi carrera como profeta. Naamán era el comandante del ejército del rey de Siria, un hombre valiente y altamente respetado, pero leproso. Su vida tomó un giro inesperado gracias a una joven cautiva israelita que servía a su esposa. Ella le dijo a su señora que en Israel había un profeta que podría curar a Naamán de su lepra. Siguiendo su consejo, Naamán fue enviado por su rey a Israel con cartas para el rey de Israel, llevando consigo regalos de plata, oro y vestiduras finas como pago por su curación. Sin embargo, cuando el rey de Israel leyó la carta, se alarmó, creyendo que era un pretexto para provocar un conflicto, ya que se sentía incapaz de curar enfermedades, especialmente la lepra. Cuando supe de la angustia del rey, envié un mensaje pidiéndole que enviara a Naamán a mí, para mostrar que había un verdadero profeta en Israel. Naamán llegó a mi puerta con sus caballos y su carro, esperando un acto espectacular de sanación. Sin embargo, en lugar de salir a recibirlo personalmente, le envié a mi sirviente Giezi con instrucciones simples. Debía lavarse 7 veces en el río Jordán para ser limpiado de su lepra. Inicialmente, Naamán se sintió ofendido y furioso por la falta de ceremonia y por la sugerencia de bañarse en un río que consideraba inferior a los de su propio país. Estaba a punto de irse, pero sus sirvientes lo persuadieron de humillarse y seguir las instrucciones dadas. Finalmente, Naamán accedió y se sumergió 7 veces en el Jordán. Con cada inmersión, su piel fue restaurada como la de un niño pequeño y quedó completamente limpio. Sorprendido y agradecido, Naamán regresó a mí para expresar su gratitud, proclamando que ahora sabía que no había otro Dios en toda la tierra, excepto en Israel. Ofreció regalos que rehusé aceptar para enseñar que la gracia de Dios no puede ser comprada ni vendida. Naamán solicitó entonces llevar tierra de Israel para hacer sacrificios solo al verdadero Dios
y pidió ser perdonado por su participación en el culto idólatra, lo cual consentí, bendiciéndolo mientras regresaba a su tierra. Este milagro no solo cambió la vida de Naamán, sino que también mostró el poder de Dios a través de la fe y la obediencia simples, y cómo Él trabaja a través de sus profetas, extendiendo su misericordia y sanación más allá de las fronteras de Israel. Después de que Naamán partiera, sanado y transformado en su corazón hacia la fe en el Dios de Israel, un incidente lamentable sucedió que empañó la alegría de aquel milagro. Giezi, mi sirviente, vio en la partida de Naamán y en los regalos rechazados una oportunidad perdida para enriquecerse. Movido por la codicia, decidió actuar en contra de mi voluntad y de los principios que había enseñado. Giezi corrió tras Naamán, y cuando lo alcanzó, le mintió diciendo que yo había enviado a buscarlo. This episode is brought to you by Marqeta. When it comes to your payments provider, you can't afford to compromise. Marqeta's modern payment solutions flex with your business without the trade-offs. Stable and agile, secure and innovative, scalable and configurable. If they say you can't have it all, don't believe them. Your business demands more. Choose a payments provider that delivers more. Choose Marqeta. Visit marqeta.com/Spotify to learn more. Inventó una historia sobre la llegada de dos jóvenes profetas, a quienes, supuestamente, quería darles un talento de plata y 2 cambios de ropa, artículos que Naamán había ofrecido previamente como regalo. Naamán, aún rebosante de gratitud y sin sospechar el engaño, accedió de buen grado, incluso insistiendo en dar el doble de lo solicitado. Cuando Giezi regresó con los regalos obtenidos mediante el engaño, me enfrenté a él. Conocía cada detalle de su acción y le pregunté: ¿no estaba allí mi espíritu cuando el hombre bajó de su carro para encontrarte? Le hice ver que no era el tiempo de recibir dinero, ni de obtener vestidos, olivares, viñedos, ovejas, bueyes, siervos o siervas. La gravedad de su falta se reveló en la severa consecuencia que le impuse. La lepra de Naamán se adheriría a él y a su descendencia para siempre. Así, la enfermedad que Naamán había dejado atrás se convirtió en la carga de Giezi por su avaricia y desobediencia. Este triste episodio sirvió como una poderosa lección sobre la integridad y las consecuencias del pecado. A pesar de la maravillosa demostración de la misericordia de Dios a través del milagro realizado en Naamán, la historia de Giezi recordó a todos la importancia de la honestidad y la obediencia a los mandatos de Dios. En otra ocasión, los hijos de los profetas, aquellos estudiantes y futuros profetas bajo mi tutela, vivían en condiciones bastante apretadas y me vinieron a ver, sugiriendo que nos mudáramos a un lugar más espacioso junto al río Jordán. Allí podrían trabajar, construir y vivir con más comodidad. Propusieron cortar la madera necesaria por sí mismos si les concedía el permiso para ir, y yo accedía a acompañarlos, deseando supervisar y asistir en su empresa. Mientras cortaban los árboles cerca del río, sucedió un incidente inesperado y preocupante. El hierro del hacha de uno de los jóvenes se soltó del mango mientras trabajaba y cayó al agua. El joven, angustiado, se acercó a mí explicando que el hacha era prestada y no tenía medios para reponerlo. La pérdida, aunque pequeña en comparación con otros milagros más dramáticos que Dios había realizado, representaba un problema significativo y una carga financiera para él. Ante su preocupación, no me quedé indiferente. Pregunté exactamente dónde había caído el hierro y él me mostró el lugar. Corté una rama y la arrojé en el punto exacto donde el hierro había desaparecido en el agua. De manera milagrosa, el hierro del hacha flotó a la superficie del agua. Este acto asombró a los presentes, pues todos sabían que tal cosa era contraria a la naturaleza del hierro. Luego le indiqué al joven que extendiera su mano y tomara el hierro del agua. Con esto, el problema fue resuelto de manera sobrenatural, y el joven pudo continuar su trabajo sin la preocupación de la deuda que la pérdida del hacha hubiera ocasionado. Durante un tiempo en que los arameos frecuentemente hacían incursiones en Israel, el rey de Aram estaba frustrado porque parecía que sus planes siempre eran conocidos por el ejército israelita. Sospechando de una traición entre sus propias filas, el rey arameo se enfrentó a sus oficiales. Sin embargo, uno de ellos le explicó que era yo, Eliseo,
quien revelaba incluso las palabras que él hablaba en su alcoba. Every successful business evolves. And to keep up, you need a bank relationship that evolves too. When you collaborate with KeyBank, you don't get one-size-fits-all solutions. Our expansive team of experts across industry verticals wouldn't be here if you did. Always ready with bespoke solutions for your biggest challenges and opportunities. We know all businesses are different, and that's why we approach business differently. Reimagine business as usual. KeyBank opens doors. Learn more at key.com/B2B. Hey there, it's Dr. Sanjay Gupta with some exciting news to share. CNN is now streaming. That means you can read, watch, and stream everything in one subscription. You can watch news live 24/7. You can also explore catch-up videos and explainer videos, and you can also watch a library of CNN's originals, including my latest documentary, It Doesn't Have to Hurt. Just go to cnn.com/all-access. Decidido a capturarme, el rey arameo envió un gran ejército por la noche para rodear la ciudad de Dotán, donde me encontraba. Al amanecer, mi sirviente vio las fuerzas enemigas y, temeroso, me preguntó qué haríamos. Yo lo tranquilicé diciéndole: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego oré para que Dios abriera sus ojos, y él vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de nosotros, un ejército celestial protegiéndonos. Acto seguido, oré para que Dios cegara a los soldados arameos, y milagrosamente quedaron desorientados y sin visión. Guié entonces al ejército ciego hasta Samaria, la capital de Israel, donde estaban protegidos por las murallas y el ejército israelita. Cuando llegaron, oré para que se les devolviera la vista. Al recuperarla, los arameos se encontraron en medio de la ciudad, completamente a merced del rey de Israel. El rey de Israel, viendo la oportunidad, me preguntó si debería matarlos. Sin embargo, aconsejé misericordia en lugar de venganza. Le sugerí que mejor les preparara un gran banquete y luego los enviara de regreso a su señor. Así lo hizo el rey, y después de que los arameos comieron y bebieron, los liberó y los envió de vuelta a su tierra. Este acto de generosidad resultó en una tregua temporal, ya que las bandas de arameos dejaron de invadir el territorio de Israel por un tiempo. Este evento no solo demuestra el poder divino para proteger y guiar, sino también la importancia de la misericordia y el perdón incluso hacia aquellos que nos consideran enemigos. Al tratar con gracia a los arameos capturados, se estableció una paz momentánea y se mostró un ejemplo elevado de cómo enfrentar los conflictos. Así termina una de las tantas historias de mi vida, llenas de milagros, enseñanzas y la misericordia de Dios que se manifiesta incluso en los momentos más inesperados. Pero incluso más allá de mi muerte, el poder divino que me fue conferido siguió manifestándose de manera extraordinaria. Un detalle asombroso y final de mi historia es que, después de mi fallecimiento, un milagro más fue atribuido a mi nombre. Durante un entierro apresurado, debido a una incursión inminente, el cuerpo de un hombre muerto fue arrojado en mi tumba. Al contacto con mis huesos, este hombre revivió y se levantó, un acto que testimonia la permanencia de la gracia divina, incluso después de que nuestra presencia física haya desaparecido. Si estas narraciones de fe, poder y redención te han inspirado, te invito a suscribirte al canal Historias Sagradas. Aquí continuaremos explorando juntos las ricas y profundas historias que nos ofrece la Biblia. No olvides compartir este video, darle me gusta y comentar con tus reflexiones o cualquier historia bíblica que te gustaría que exploráramos juntos. Tu participación ayuda a difundir estas palabras de esperanza y enseñanza. Suscríbete, comparte y acompáñanos en este viaje por las historias sagradas.